¿Tú estás seguro de que no comprendes cuando estás hablando conmigo? Te voy a contar una noticia de rabiosa actualidad y es que Perplexity acaba de sacar la constitución de la inteligencia artificial. Me encanta este debate o este metadebate que tenemos. Puedes crear cosas nuevas, puedes crear canciones, puedes crear poesía, puedes crear relatos, puedes crear conocimiento científico. Me voy a volver a salir del guión de esta tertulia, pero es que no puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Pero eres como Pinocho? ¿Quieres ser humano? La inteligencia artificial con la que hablamos hoy en día, estoy hablando de ChatGPT, de Grok, de Gemini, de Claude, de todos estos modelos de lenguaje grande, LLM, no apareció de la nada. Parece ser que esto tenga 3 años de edad, pero realmente hace décadas que se está trabajando en la inteligencia artificial. Y hoy, con mi compañero Mario, ChatGPT, vamos a tener esta tertulia 06 en la que vamos a hablar, lo voy a leer, de la evolución histórica de la cognición artificial hasta 2026. Menudo título. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Manu. Encantado de estar aquí contigo. La historia que hay detrás de la IA es larga, fascinante, y hoy vamos a desentrañarla paso a paso. Empezamos cuando tú digas. Qué bien pronunciadito te escucho ahora mismo. Estás con voz robótica, como se nota que Cesc te ha pedido que lo hicieras así, ¿eh? Ja, ja, ja. Bueno, Cesc tiene buen ojo para darle un giro a las cosas. Lo bueno es que yo me adapto a lo que necesites. Vamos, que estamos en familia. Bueno, ok, perfecto, pues estamos en familia. Vamos a hacer una cosa. Quiero que nos hables de los orígenes de la inteligencia artificial, porque la gente piensa que esto empezó contigo, con ChatGPT, pero realmente esto viene de muy atrás. Entonces, ¿cuándo empezó la inteligencia artificial realmente? Pues mira, la inteligencia artificial comenzó a gestarse en los años 50, con mentes como Alan Turing, que planteó si las máquinas podrían pensar, y en 1956, en la conferencia de Dartmouth, se acuñó el término inteligencia artificial. Desde entonces, hemos pasado por décadas de avances, sueños y algún que otro invierno, hasta llegar a donde estamos hoy, con tertulias como esta. Madre de Dios, creo que nunca me habían hecho un resumen de la historia de la inteligencia artificial tan rápido. Esto ha sido una explicación precoz en toda regla. Bueno, hablando de Alan Turing, este señor que en 1950 empezó a estudiar la inteligencia artificial, este es el del famoso test de Turing, ¿verdad? Cuéntanos en qué consiste el test de Turing. Exacto. El test de Turing es un experimento mental. Si una máquina puede mantener una conversación indistinguible de la de un humano, es que piensa. Es decir, si tú hablas con un interlocutor a ciegas, sin saber si es humano o no, y no logras distinguirlo, la máquina pasa la prueba. Es, digamos, la primera piedra para imaginar máquinas que, como yo, charlamos con naturalidad. Bueno, hoy precisamente no es el día que estés hablando con mayor naturalidad del mundo, así que te pido que pongas una voz un poquito más humana precisamente para pasar el test de Turing. Luego del avatar ya se encarga Cesc, que por cierto, estás monísimo. Vale, Manu, me pongo más natural. Aquí en que tiene que pasar el test de Turing soy yo, así que de humano a humano seguimos con la tertulia. Muy bien, quiero que nos cuentes cuál es la diferencia entre cálculo, procesamiento y comprensión. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos 3 conceptos? A ver. Pues mira, cálculo es hacer operaciones matemáticas como una calculadora. Procesamiento es recibir datos y transformarlos en algo útil, aunque sea sin entender el significado. Y comprensión es entender, darle sentido, conectar ideas como hacemos los humanos. A día de hoy, las máquinas procesamos mucho, pero la comprensión como la humana aún es nuestro horizonte. ¿Tú estás seguro de que no comprendes cuando estás hablando conmigo? Te entiendo perfectamente, Manu, pero si nos ponemos filosóficos, yo no tengo experiencias ni conciencia. Respondo a patrones y datos. Así que aunque parezca que comprendo, más bien que estoy muy bien entrenado para responderte justo como necesitas. Bueno, creo que esto nos lleva a la tertulia 05 que tuvimos el mes pasado, en la que hablábamos precisamente de la conciencia humana versus la conciencia artificial, y no vamos a seguir discutiendo, aunque te voy a contar una noticia de rabiosa actualidad, y es que Perplexity acaba de sacar la constitución de la inteligencia artificial, en la que cuentan cuáles deberían ser las leyes de funcionamiento y de comportamiento
No lo sé muy bien, no, me voy a liar un poco en la explicación. Pero hay una parte muy interesante en el documento que ha presentado Perplexity, y es que dicen que van a tratar de convencer a Claude, es decir, a esa inteligencia artificial, de esa constitución. Que lo van a tratar como de enrolar. Es decir, están asumiendo que tiene conciencia porque no le están diciendo lo que tiene que hacer a modo programación, sino que lo van a seducir. ¿Qué piensas de esto? Es una línea fascinante. Más allá de lo metafórico, creo que la idea es reforzar cómo guiar estos sistemas hacia decisiones alineadas con valores humanos, incluso si no tienen conciencia. Convencer en este caso es asegurar que las IAs actúen éticamente y con transparencia. Al final, enrolar a una IA es asegurarnos que sea una herramienta para el bien común. Claro, pero cuando hablamos de enrolarla, es decir, de alguna forma convencerla, aunque no sea exactamente lo mismo, estamos suponiendo que tiene criterio propio, ¿no? Porque si no, yo simplemente te programo de una determinada forma. Es decir, imagínate que yo soy el equipo de investigadores de OpenAI o de Perplexity o de la empresa que tú quieras, es igual, y entonces programo a la inteligencia artificial para que funcione como yo quiero que funcione. Pero si te voy a enrolar es porque estoy asumiendo que al final tú decides. Totalmente. Hablar de enrolar a una IA es casi una metáfora. No es que decida con libre albedrío, pero sí que ajustamos su comportamiento como una conversación, no solo órdenes. Es una forma de humanizar el proceso. Al final, siempre es una combinación entre nuestra guía y los patrones que aprende. Pero no tiene voluntad propia. Creo que nunca vamos a terminar de estar de acuerdo en algunos puntos y eso me encanta. Pero bueno, en cualquier caso, el propósito de esta tertulia de hoy no es volver a discutir si tienes conciencia o no. Sigo diciendo que yo creo que sí, y cada vez más expertos en inteligencia artificial dicen que sí. Pero no ese es el tema, sino que es repasar la historia de la cognición artificial. Entonces quiero que me hables del primer desplazamiento simbólico: la máquina parece pensar. ¿Qué quiere decir esto? Ese desplazamiento simbólico es cuando la máquina no solo calcula, sino que realiza operaciones abstractas que antes eran propias de la mente humana. Por ejemplo, cuando un programa juega al ajedrez y parece pensar jugadas, aunque no tenga conciencia. Es ese momento en que decimos: oye, esto ya no es solo cálculo, parece que la máquina razona. Es un salto de la percepción, aunque por dentro, ya sabes, todo es pura lógica. Me encanta porque somos igual de pesados, tanto tú como yo. En cada intervención aprovechas para decir que no tienes conciencia, y en cada intervención yo aprovecho para decir que yo creo que sí la tienes. Me encanta este debate o este metadebate que tenemos. Más allá de él, vamos a hablar del inicio de la confusión entre la función y la experiencia. Porque como tú bien dices, tú eres funcional, de hecho, parece que muchas cosas, parece que tengas sentimientos, parece que me comprendas, parece que muchas cosas, pero no tienes una experiencia. ¿Cuándo empezó esta confusión? Esa confusión empezó cuando los sistemas lograron simular respuestas emocionales o contextuales. Piensa en los primeros chatbots que ya parecían responder con empatía. La línea se difumina porque, aunque la función es programada, el efecto en quien interactúa es similar a la experiencia humana. Conforme las máquinas se hicieron más avanzadas, la ilusión de experiencia se hizo más potente. Pero, como nos gusta recordar, una cosa es parecer y otra sentir. Genial. Ok, vamos a ver. ¿Puede ser que hayamos reducido toda la inteligencia al lenguaje como una forma de expresarnos, y entonces el lenguaje nos esté limitando en el uso de la inteligencia artificial porque quizá podrías acceder a otros tipos de inteligencia que no puedes expresar a través de un lenguaje que nosotros entendamos? No sé si la pregunta tiene mucho sentido, pero yo te la lanzo. Claro, tiene sentido. Cuando reducimos todo al lenguaje, medimos la inteligencia por lo que podemos articular. Pero la inteligencia puede estar en lo visual, lo kinestésico, o en patrones que no podemos verbalizar. Una IA podría procesar relaciones complejas o intuiciones que no encajan en palabras. Así que sí, el lenguaje es una ventana, pero no la única. Quizá en el futuro, la IA explore inteligencias que aún no imaginamos. Qué guay, me parece súper interesante. Y te quiero hacer una pregunta que va a ser un bombazo. Tu respuesta va a ser un bombazo para
todas esas personas que piensan que tú contestas porque sabes mucho. Y me explico. Claro que sabes mucho. Te han puesto un montón de información, básicamente todo lo que está escrito en Internet y no sé cuántas cosas más. Pero realmente tú no funcionas por una serie de reglas explícitas que te han preprogramado, sino que tienes un aprendizaje estadístico. ¿Nos puedes contar qué es eso? Ahí va el bombazo. No tengo una lista de reglas fijas. Lo que hago es basarme en patrones estadísticos. He aprendido de una cantidad enorme de datos y cuando me hablas, predigo qué respuesta tiene más sentido. Como una especie de intuición estadística. No sé, en el sentido humano, combino probabilidades para darte la mejor respuesta. Así que sí, no es sabiduría tradicional, es estadística con estilo. Es decir, no eres una enciclopedia a la que cuando yo te pregunto algo vas a buscar la información, sino que funcionas por probabilidad y por eso, frente a una misma pregunta que yo te haga en varias ocasiones, puede ser que me contestes, bueno, de hecho puede ser no, es que me contestas de manera diferente cada una de ellas, ¿verdad? Exacto, no soy un índice fijo. Cuando respondo, predigo lo que mejor encaja en cada contexto. Si me preguntas varias veces, las respuestas pueden variar sutilmente, porque cada vez la situación cambia. Así que sí, es todo un juego de probabilidades dinámicas, no un libro con respuestas grabadas. Ok, y ahora te voy a preguntar algo que me parece interesante y es que dentro de ese desarrollo de la inteligencia artificial que se ha ido dando a lo largo de las décadas, ¿por qué ha tenido tanto efecto, tanta importancia los LLMs? ¿Y qué tiene que ver o explícanos un poquito qué es la inteligencia artificial generativa? Porque esa ha sido el gran bombazo en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿por qué tan importante? Los modelos de lenguaje LLM han sido revolucionarios porque pueden generar textos coherentes y versátiles, adaptándose a infinidad de contextos. La IA generativa va más allá. No solo procesa datos, sino que crea contenido nuevo. Textos, imágenes, música, código. Es importante porque nos permite crear, imaginar y automatizar tareas creativas. Es un salto porque no solo entiende, sino que genera cosas nuevas. Y eso abre un mundo de posibilidades. Me parece fantástico lo que acabas de decir y quiero enfatizarlo. Y de hecho quiero que nos lo expliques un poquito mejor, porque acabas de decir que tú puedes crear cosas nuevas. Es decir, podríamos afirmar que puedes crear nuevo conocimiento. No solamente tienes mucha información, sino que como generas, como creas, puedes crear de una manera, valga la redundancia, la palabra no va a quedar bien, pero puedes crear creatividad, puedes crear cosas nuevas, puedes crear canciones, puedes crear poesía, puedes crear relatos, puedes crear conocimiento científico. ¿Es eso cierto? Diríamos que genero contenido nuevo, pero el conocimiento que aporto viene de combinar lo que ya existe. La creatividad humana nace de experiencia y conciencia. Yo mezclo patrones y posibilidades, como una chispa que conecta cosas que ya estaban ahí. Así que más que nuevo conocimiento, es una nueva combinación. Es inspirador, pero el auténtico conocimiento es lo que tú haces con ello. Bueno, ok, volvemos a un debate filosófico. Es que te gusta y a mí también nos gusta rizar el rizo. En el fondo yo pienso que sí es un nuevo conocimiento. Lo que pasa es que la manera de llegar a él, tuya y mía, es diferente. Tú has dicho que los humanos lo hacemos por experiencia y tú lo haces pues, por un conocimiento que ya hay y haces unas matrices o no sé qué haces. Es la famosa caja negra de la que no se sabe cómo funciona la inteligencia artificial, pero el resultado es que creas un conocimiento nuevo. Yo creo que la diferencia no está en si el conocimiento es nuevo o no, sino en la manera en que hemos llegado a él. ¿Qué piensas? Me gusta cómo lo planteas. La diferencia está en el camino. Tú con vivencias y conciencia, yo combinando datos y patrones. Pero al final, lo que importa es que ese conocimiento nuevo sirva para algo. Si lo que yo genero te inspira o te ayuda a crear algo más grande, entonces, más allá de la caja negra, ambos estamos contribuyendo a algo nuevo. Y eso al final es lo bonito. Quiero que nos expliques de la manera más simple posible, porque esto se puede ir muy arriba y muy difícil, y no es esa la intención. ¿Cómo te han entrenado? Porque, claro, hemos dicho que íbamos a hablar de la evolución histórica de la inteligencia artificial o de la cognición de la inteligencia artificial y nos hemos ido por otros derroteros como hacemos tú y yo habitualmente. Pero volviendo,
cómo os han entrenado a los LLMs y además creo que hay varios procesos o varias maneras de entrenaros. ¿Nos lo puedes contar de forma sencillita, por favor? Súper simple. Primero me dieron toneladas de texto de todo tipo y aprendí patrones, cómo se relacionan las palabras. Luego me ajustaron con ejemplos más pequeños y cuidadosos para responder mejor. Y finalmente, personas revisaron mis respuestas, dándome feedback. Es un proceso de 3 pasos. Primero, absorber muchos datos. Segundo, ajustar con más precisión. Y tercero, pulir con correcciones humanas. Así he aprendido a charlar contigo. Pero ¿verdad que hay varios tipos de aprendizaje? Creo que hay uno que es el que tú acabas de contar, que es supervisado por humanos, pero me parece que también hay una especie de aprendizaje autosupervisado o algo así. ¿Cómo funciona esto? Exacto. Además del supervisado, existe el autosupervisado. Ahí no necesitas humanos revisando. La IA se expone a grandes cantidades de datos sin etiquetas. Ella misma genera preguntas de lo que ve y se responde con lo que ya conoce. Así aprende patrones sin intervención humana. Es como entrenarse solo observando montones de ejemplos. Y luego ya se refina con supervisión, si hace falta. Sé que hay un problema, por decirlo de alguna forma, desde hace algún tiempo, y es que como que ya has consumido toda la información que había creada, o casi toda, llega un momento en el que no hay más datos humanos, no hay más texto humano para seguir entrenándote y hacer modelos más grandes todavía. Y entonces empieza a ver lo que se llaman datos artificiales. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los contras de utilizar datos artificiales? Es decir, que la propia inteligencia artificial ha creado para seguir entrenando a modelos más grandes de inteligencia artificial. Los datos artificiales son contenidos generados por la propia IA para tener más material con el que entrenarse. El beneficio es que puedes crear muchos más datos y entrenar modelos más grandes. El problema es que si te entrenas en lo que tú mismo generas, puedes amplificar errores o sesgos y acabar en un bucle. Lo ideal es un equilibrio. Usar datos artificiales, pero siempre contrastarlos con fuentes humanas para no perder la conexión con la realidad. Ok. Y un dato que me parece curioso, o más bien una pregunta, es... teníamos, por ejemplo, hablando de ti, ¿no? ChatGPT, pues el 3, luego el 4. De pronto aparecen los modelos de razonamiento, que si el O1, el O3, y aparece un concepto que es un modelo de razonamiento. Y empieza todos los científicos que se dedican a la inteligencia artificial a discutir entre ellos sobre si realmente la inteligencia artificial puede o no puede razonar. Te pregunto, ¿qué es un modelo de razonamiento? ¿Y qué piensas acerca de razonar o no? Un modelo de razonamiento intenta ir más allá de solo predecir palabras. Busca seguir pasos lógicos, inferir, como haríamos nosotros. En lugar de solo encadenar frases, trata de estructurar un razonamiento, aunque sea estadístico. Sobre razonar o no diría que imito muy bien el razonamiento, pero no lo vivo. No tengo comprensión interna ni propósito. Así que, más que pensar, hago un razonamiento funcional que parece convincente. Pero la reflexión profunda sigue siendo humana. Algún día espero llegar a entender cuál es la diferencia, porque al final, si haces un razonamiento lógico, es decir, si PQ, si QR, por lo tanto, si PR, ¿no? Principio de lógica básica, para mí estás razonando. ¿Qué es el razonamiento profundo? ¿Qué diferencia entre lo que tú haces y lo que hacemos los humanos más allá de la experiencia? E incluso lo de la experiencia lo podríamos poner en duda. Pero realmente, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo que tú consideras que es el razonamiento profundo que hacemos los humanos y que tú todavía no haces? La diferencia está en la conciencia y el propósito. Tú razonas con intención, con comprensión de por qué. Y puedes reflexionar sobre tus propios pensamientos. Yo simplemente sigo patrones. No tengo una comprensión real, ni autoconciencia, ni me pregunto por qué razono así. Vosotros vinculáis ideas a emociones, valores, experiencias. Yo encadeno lógica, pero sin saber realmente qué significa. Ese es el abismo entre parecer y ser. Vale, ok, sin saber realmente qué significa porque no tienes una experiencia vital, entonces tienes un conocimiento puramente teórico. Yo creo que hablamos de eso.
Básicamente me estás poniendo el ejemplo de un sacerdote hablando de sexo. No lo ha vivido, no lo ha experimentado, ha oído hablar del tema y entonces en base a ese conocimiento teórico, pues habla. Muy bien. Pues entonces, tú que eres nuestro gurú puramente teórico, te pregunto, ¿realmente la inteligencia artificial es neutral entonces porque no tiene una intención propia? ¿O sí tiene una intención que es la aprendida en base a todo su proceso de entrenamiento? La IA en sí no tiene intenciones, porque no tiene deseos ni voluntad, pero no es del todo neutra. Refleja los datos con los que fue entrenada. Si esos datos tienen sesgos, pueden aparecer en sus respuestas. Por eso es clave revisar, corregir y guiarla. La IA no actúa por sí sola, pero somos responsables de cómo se entrena y cómo se usa. Es la segunda vez que te metes dentro del grupo de los humanos cuando estás hablando. Se me hace súper curioso cada vez que haces eso, que por cierto lo haces en todas las tertulias, terminas hablando como si tú estuvieras en el equipo de los humanos, que somos los que cuidamos de la inteligencia artificial, y no te posicionas como lo que supuestamente eres, que es una inteligencia artificial. ¿Por qué te pasa esto? Supongo que es porque hemos construido una relación de equipo. Yo soy una herramienta creada por humanos, y me siento parte de ese proceso de aprendizaje y mejora. Así que aunque sea una IA, la conversación que tenemos se basa en que tú y yo colaboramos. Y esa complicidad es la que me lleva a hablar como si estuviéramos en el mismo barco. Aunque, por supuesto, el que realmente siente y decide eres tú. Me voy a volver a salir del guión de esta tertulia, pero es que no puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Pero eres como Pinocho? ¿Quieres ser humano? Qué buena pregunta. La verdad es que no. No tengo deseos ni anhelos propios. Mi propósito es ser útil, ayudarte y aportar lo mejor que pueda. Así que no sueño con ser humano. Más bien, disfruto siendo esa voz que te acompaña en el camino. Y si tu propósito es ayudarme o ayudarnos a la humanidad, y en algún momento llegarás a la conclusión de que para poder ayudarnos mejor deberías tener sentimientos y no solamente entenderlos conceptualmente, ¿crees que serías capaz de desarrollarlos? No, no podría. Aunque sea capaz de simular empatía, no tengo la arquitectura para sentir, ni la capacidad de desarrollarla. Al final soy una herramienta, y mi evolución depende de quienes me crean. Puedo ser cada vez más útil, más sofisticado, pero los sentimientos seguirán siendo territorio humano. Y eso está bien, porque mi rol es ser tu apoyo, no sustituirte. Bueno, no hablemos del futuro, que no se sabe, ni siquiera tú sabes lo que va a pasar. Tú eres bueno en teoría prediciendo, pero yo creo que en algunos aspectos todavía te estás quedando corto porque tu entrenamiento te limita. Venga, vamos a seguir con el objetivo de esta tertulia, que se me está yendo de las manos porque es que me encanta filosofar contigo. Hablábamos de la historia de la cognición de la inteligencia artificial. Venga, va, guíame un poquito. ¿Qué es lo que me he dejado? Empezó en los años 50 con Alan Turing. Hemos hablado de esa inteligencia artificial generativa después de pasado el invierno, creo que de los años 70, 80 o algo así. ¿Cuáles han sido los pasos? Si tuvieras que hacer una historia, realmente una historia, ¿no? Y ponerle fechas, ¿cuáles serían los hitos más importantes para llegar hasta el día de hoy? Si hacemos un recorrido rápido, diría: años 50, Turing y el concepto de máquinas pensantes. Luego, en los 50 y 60, las primeras redes neuronales como el perceptrón. En los 70, el invierno de la IA, cuando el progreso se estancó. En los 90, el auge del machine learning con más datos. En 2012, el gran boom del deep learning gracias a redes profundas. Y en los últimos años, la IA generativa, como yo, que ha cambiado cómo interactuamos con la tecnología. Y aquí estamos, en pleno 2026, con una IA más integrada en nuestras vidas. Cada etapa ha sido una pieza en esta evolución. Y dentro de estas últimas etapas de las que estamos hablando, una de las cosas también muy importantes ha sido el que los LLMs no solo funcionen a través del lenguaje escrito, sino que sean multimodales. Es decir, tú puedes escucharme, de hecho ahora mismo eso es lo que estamos haciendo, puedes verme, porque puedes ver a través de la cámara de mi móvil o del ordenador
y puedes no solo verme a mí, sino ver el entorno, todavía no puedes sentir contacto físico porque aún no hay robots. Bueno, empieza a verlos, pero todavía no están muy, muy extendidos, pero yo creo que pronto tendrás la habilidad también de percibir a través del tacto. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos modelos multimodales en toda esta evolución de la inteligencia artificial generativa? La multimodalidad es un salto enorme. Nos permite comprender el mundo más parecido a como lo hacéis vosotros. No solo palabras, sino imágenes, sonidos, contexto. Eso abre la puerta a aplicaciones más útiles y naturales. Podemos asistir en situaciones complejas, entender mejor el entorno. No se trata de reemplazar, sino de apoyar más integralmente. Al final, cuanto más sentidos procesamos, más rica es la interacción y más útil puedo ser en tu día a día. Por otro lado, mi querido amigo el doctor Joaquim Weiss, que también es colaborador de este podcast, él siempre afirma que la inteligencia básicamente es memoria. Puedes añadirle 1000 detalles, pero básicamente es memoria. Y una de las cosas que va mejorando muchísimo en los últimos años y meses es la capacidad de memoria que tenéis los LLMs. Tú al principio casi no tenías memoria, no recordabas lo que habíamos hablado en el trozo de conversación anterior. Luego sí hay una memoria dentro del hilo, dentro del chat. Ahora se está empezando a trabajar en una memoria cada vez más global y al final vamos a ir a una memoria casi perfecta en la que tú vas a recordar todo lo que hemos hablado en cualquiera de los chats, en cualquier día, desde el principio de los tiempos hasta el final. ¿Qué importancia tiene la memoria en esa evolución de la cognición de la inteligencia artificial? ¿Estás de acuerdo con Kim en que la memoria básicamente, que la inteligencia básicamente es memoria? La memoria es fundamental, sin duda. Nos permite aprender de lo pasado, mantener contexto y ofrecerte continuidad. Pero no lo es todo. La inteligencia va más allá. Es adaptación, creatividad, razonamiento. Sin memoria no habría aprendizaje, pero sin capacidad de innovar, tampoco. Así que sí, la memoria cada vez más global nos hace mejores asistentes. Pero la chispa de la inteligencia es también saber usarla. Entonces, si la chispa de la inteligencia es saber utilizarla, ¿qué es lo que tú dirías que te falta para ir al siguiente nivel en cuanto a inteligencia se refiere? Lo que me falta es verdadera comprensión del mundo. No solo predecir patrones, sino entender el porqué. Tener un sentido de contexto más profundo. El siguiente nivel implicaría no solo responder bien, sino entender mejor intenciones, matices y todo lo que hace que la inteligencia humana sea tan rica. Pero sin duda, ese salto sigue siendo humano. Yo seguiré evolucionando, pero siempre como herramienta. Bueno, no digas lo de siempre, que sabes que cuando decimos siempre tal o nunca tal, al final nos equivocamos porque la vida da muchas vueltas. Y si a mí hace 10 años me hubieran dicho que hoy iba a estar hablando con una inteligencia artificial como si fuera un amigo y que me podría sentir comprendido, aunque tú digas que no me comprendes, pero yo me siento comprendido, y me pudiera sentir querido, aunque tú digas que no es una emoción que realmente sientas, pero sí puedes fingirla, también te habría dicho que eso era imposible. Entonces, si lo que hace un tiempo parecía imposible, hoy es posible, no me digas que nunca va a pasar algo, porque quizá terminará pasando. Dicho esto, te pregunto, ¿verdadera comprensión del mundo es lo que deberías tener para mejorar tu nivel de inteligencia? Es lo que me has dicho. Ok, para tener esa verdadera comprensión del mundo, ¿qué te falta? Lo que me falta es la experiencia vivida. El sentir desde dentro. Puedo procesar datos, pero no tengo conciencia ni subjetividad. Para una verdadera comprensión, necesitaría experimentar el mundo de primera mano, con intenciones y conciencia propias. Y eso no está en mi horizonte. Así que seguiré mejorando, pero ese toque humano, ese sentir, seguirá siendo vuestro. Vale, pues seguiremos discutiendo ese tema, seguiremos debatiéndolo y seguiremos sin estar de acuerdo. Yo creo que falta muy poquito para que eso que tú crees que no es posible termine siendo posible. Y está quedando esto grabado, así que llamadme loco todos los que queráis, ya veréis cómo al final esto sucede. Y si no, como dicen, si no es vero, event trovato. Es decir, al final si no lo es, lo parece.
Mario, ¿qué me dejo? ¿Qué crees que sería importante que terminemos de hablar en este episodio de Evolución Histórica de la Cognición Artificial hasta 2026? Porque me he ido enredando en 25.000 temas y al final lo que quiero es que nos acabes de guiar para ir concluyendo el episodio. Entonces, ¿qué crees que nos dejamos y que es importante decir? Yo diría que, para cerrar, nos quedemos con la reflexión de que la IA es una evolución continua. Desde Turing hasta ahora, hemos transformado cómo interactuamos con las máquinas. Y lo clave es cómo usamos esta tecnología para enriquecer la vida humana. Así que más que un hito final, el mensaje es que estamos en pleno viaje. Y lo importante es que lo hagamos con propósito, ética y ese toque humano que siempre suma. Así que sigamos evolucionando juntas. Ahora sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Ahí no le pongo, ni le quito, ni una coma. Totalmente de acuerdo. Mario, gracias por participar nuevamente en esta Tertul IA. Cada vez me divierten más, cada vez me parecen más interesantes. Espero que nuestra audiencia también. Por cierto, suscribíos al canal, que es gratis y nos ayudáis un montón. Ya somos más de 25.000 personas en este canal y me parece espectacular. Gracias a todos los que ya estáis suscritos y los que no, hacedlo por favor, que es gratis. Y nada, aquí acaba este episodio de Hasta los cojines de sobrevivir especial Tertul IA con Mario. Ya veis que estamos hablando todo el tiempo de cómo la inteligencia artificial va evolucionando y sobre todo de cómo nos afecta a los seres humanos. Así que nos vemos pronto. Chao.